Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí reunidos en su santo nombre para alabarle, adorarle y por supuesto para recibir de su enseñanza por medio del estudio de las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es una promesa, mis hermanos, que entre otras cosas el Espíritu Santo haría sería que nos guiaría en toda justicia y verdad y nos recordaría las palabras que nuestro Señor nos enseñó y nos hablaría, mis hermanos. Nos ayudaría a entender, nos iluminaría en la palabra. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la carta a los romanos. Pero antes, mis hermanos, de continuar con esta serie, vamos a orar una vez más para presentarnos delante del Señor y pedirle sabiduría. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, Señor. Gracias por tu amado perdón, Señor, y tu salvación, Señor, que es por gracia y que por medio de la fe recibimos, Padre. Y en tu amor, Señor, tú nos preservas hasta aquel gran día, Señor, donde podamos reunirnos contigo de una vez y para siempre, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Dios Todopoderoso, y por tu sagrada palabra, Señor, que es nuestra guía, Señor, que nos instruye, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, tu sagrada escrituras que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Padre, ayúdanos y límpianos con el agua pura que es tu palabra en esta noche. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones y enséñanos, Señor. Y a este tu siervo, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad, de forma tal de que tú seas glorificado esta noche y que todos salgamos aquí, Señor, conociendo y estando mucho más claros en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo y nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el punto que traemos esta noche, el argumento que traemos esta noche, está basado en la porción de las Escrituras que encontramos en Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Vemos, por fin, estamos terminando ya este capítulo después de varias semanas. Y el argumento que traemos para hoy, el punto que queremos desarrollar en el día de hoy, que vemos que el autor hace énfasis en esta porción de la Escritura, es que estamos a salvo en Cristo Jesús. Y ese es el punto que vamos a querer demostrar hoy, pero como siempre vamos a hacer nuestro resumen de la semana pasada para ayudarnos a conectar lo que vimos la semana pasada con esta. Recordamos que estuvimos explicando, desarrollando el tema con respecto a lo que Dios, a qué se refería Pablo cuando decía que a los que antes conoció. Y vimos que son esas personas con las cuales Dios tuvo una relación íntima de amor en la cual ellos amaban a Dios guardando su mandamiento, y nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que el que ama a Dios es desconocido por Dios. Y Pablo se refería a ese remanente de fieles que le amaban en el pasado, a aquellos que no doblaron rodilla a Baal en una situación, aquellos que generación tras generación fueron fieles a Dios a pesar de las circunstancias que le rodeaban, que las influencias de la sociedad en las cuales ellos vivían, a pesar de todas las situaciones, tribulaciones y dificultades por las cuales ellos atravesaron, mis hermanos, ellos siempre le fueron fieles a Dios y Dios lo preservó en su amor. Nos decía Pablo que a estos fueron predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo. Estuvimos hablando que la predestinación bíblica, mis hermanos, está reservada solamente a aquellos que ya están en una relación de amor con Dios por medio del Evangelio. Eso lo pudimos constatar cuando leímos, entre otros pasajes,
leímcon Efesios 1:13, cuando los creyentes, al creer en el Evangelio, entran en una relación con Cristo y reciben las arras de las promesas, que es el Espíritu Santo, que es la garantía de que Dios completará la obra hasta el día de la redención. Ese día de la redención, mis hermanos, es nuestra esperanza bendita. Nosotros, los que esperamos en Cristo, mis hermanos, en su segunda venida, estamos predestinados, es el destino. Y destino, mi hermano, es un destino, un final prefijado para aquellos que tengan fe en Dios. Es conforme a la imagen de su Hijo Santo, puro, sin mancha, como dice Efesios 1:4. Para ser predestinado a un futuro glorioso, primero debemos estar en Cristo por medio del Evangelio. Eso es lo que veníamos hablando. Esta predestinación, mis hermanos, esta esperanza bendita es solamente para los creyentes, para el remanente fiel de cada generación. Toda persona que se mantiene fiel por cada generación, mis hermanos, es preservada en esa promesa hasta que el Señor la lleve a cabo en aquel día, que donde se materializará nuestra esperanza bendita, según se nos explica en Primera de Corintios, capítulo 15, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que nos dice un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, al final del capítulo 15 del libro de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y esto mortal se revestirá en inmortalidad. Y si entonces se cumplirá lo que dice la palabra: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Seremos transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Traeremos la imagen de Jesucristo. Pero eso solo está preservado para los de la fe. Y aprendimos que nada tiene que ver esa predestinación, mis hermanos, filosófica, importada del maniqueísmo griego, del gnosticismo maniqueo griego, que importó Agustín de Hipona a principios del siglo V a la iglesia y que encontró cabida, mis hermanos, en algunas formas de fe, sobre todo en el ámbito, en el círculo reformado, entre los luteranos y los calvinistas, y algunos arminianos piensan eso, mis hermanos. Pero bíblicamente hablando, lo que nosotros sostenemos, la Biblia no sostiene eso. La predestinación es para los de la fe, los que tienen fe en Jesucristo, mis hermanos. No es algo, no es un evento que ocurrió en la eternidad pasada. Es un regalo que le da Dios a los de la fe. Es una promesa. Y vemos, mis hermanos, que Pablo viene construyendo un caso sobre la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Venimos viendo que Pablo en el libro de Romanos, en el versículo 10, capítulo 8 de Romanos, en el versículo 18, Pablo hace una afirmación diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Los cristianos en el primer siglo, en especial, mis hermanos, los que venían de la cultura judía, estaban abandonando sus tradiciones humanas creadas, mis hermanos, por estos grupos religiosos a los cuales Jesucristo combatió, como lo vemos nosotros tanto en Mateo 15 como en Marcos 7. Ellos habían creado su propia religión y fueron incapaces de reconocer al Mesías porque ellos no estaban siguiendo la palabra de Dios. Entonces estas personas, estos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, estaban siendo perseguidos, tanto por judíos, mis hermanos, como por el Imperio Romano también. Ellos vivían en la ciudad de Roma. Entonces los judíos que se convertían a Cristo, mis hermanos, estaban siendo perseguidos. De hecho, Pablo fue un perseguidor de la iglesia al principio. Saulo de Tarso fue un perseguidor. Los consideraba herejes. Los consideraban que habían abandonado la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, para su sorpresa, Pablo se dio cuenta que el hereje era él, que el blasfemo era él, que él era el que se había apartado de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, y producto de esas tradiciones humanas que lamentablemente se incorporan al quehacer teológico, él no pudo identificar
al Mesías, porque no basaba su criterio en la palabra de Dios, sino lo basaba en tradiciones de hombre que se habían perpetuado generación tras generación. Entonces estas personas están sufriendo, mis hermanos, persecución por causa de su fe, porque la fe de Cristo no haya cabida en este mundo, mis hermanos. Tanto religiosos como ateos desprecian a los portadores de la verdad, porque este mundo está caído. Cristo lo dijo en múltiples ocasiones y sus apóstoles también lo dicen. Cristo dijo en una ocasión cuando estaba hablando con Poncio Pilato, mi reino no es reino de este mundo. Santiago dice, el que es amigo del mundo se hace enemigo con Dios. Juan también dice múltiples veces que no podemos tener amistad con este mundo. Este mundo está caído. Pablo nos lo dice en Efesios 2, que este mundo está siendo dirigido, mis hermanos, por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Influenciados, mis hermanos, por él. Y éramos nosotros en algún tiempo hijos de ira, porque éramos desobedientes por naturaleza. No hacíamos caso, estamos influenciados por este mundo caído. Entonces Pablo le está dando, mis hermanos, un caso de fidelidad, está construyendo, mejor dicho, un caso de la fidelidad de Dios para los fieles de Dios, para los que le aman. Por eso dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Dios se compromete en completar la obra sobre aquellos que le aman. Pero Pablo se asegura de que su audiencia entienda de que esa promesa es solamente para los que aman a Dios. Eso no es para los religiosos. Eso no es para los que pertenecen a iglesias y son eventuales visitadores o son cristianos a medio tiempo. Eso es para los que aman de corazón a Dios. Y le está diciendo, yo sé que las aflicciones de este mundo, tengo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera, y está dando un mensaje de aliento, un mensaje para sostenerlos en medio de la tribulación, mis hermanos. Y no es algo que Pablo se inventó, no es algo que de repente Pablo se enteró de que eso era así. Es que Dios siempre ha sido así y siempre ha hablado así y siempre ha prometido lo mismo, porque Dios no hace excepción de personas. Y nombramos un versículo que esta semana lo vamos a volver a repetir. Está en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Y dice la palabra, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pablo no está desarrollando una nueva idea. Pablo está recordando quién es Dios. Porque, mis hermanos, es importante siempre estar claros del carácter de nuestro Dios, de quién es nuestro Padre, a quién le servimos, porque en el momento en que estemos pasando por tribulaciones, mis hermanos, eso nos sostendrá. La fidelidad de Dios nos sostendrá. Y ese es el mensaje de esta noche, mis hermanos, porque Pablo va a ampliar un poco más, porque esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es atravesar, mis hermanos, por tribulación, pruebas, situaciones difíciles, porque desde el momento en que usted o cualquier ser humano decide poner su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador y decide caminar en pos de la verdad, y Dios pone el sello de su espíritu en usted, mis hermanos, en el mundo del espiritual, usted le declara la guerra a la fuerza de las tinieblas. Usted está habitando en territorio enemigo. Es como que usted viva en una nación A, pero usted sea de una nación B, y usted traiga una bandera, mis hermanos, de su nación B. La clave, mis hermanos, la entierre en el territorio de la nación A, enarbole su bandera de su país, mis hermanos,
y empieza a declarar guerra dentro de territorio enemigo. Usted no va a esperar flores, ni caricias, ni alfombra roja para que pases y hagas y destruyas todo ese reino al cual tú le estás declarando la guerra. Lo normal es que esperemos hostilidad, mis hermanos, y esperemos un contraataque. Eso es lo normal. Si no ocurre eso, probablemente nosotros no estamos realmente peleando contra el mundo. Probablemente no estamos, mis hermanos, siendo de verdad verdaderos hijos de Dios. Yo siempre le he dicho, un cristiano que se sienta a gusto en el mundo, hay que ponerle el ojo porque no es lo que la Biblia enseña. No es. Mis hermanos, al mismo Hijo de Dios vino a esta creación y lo crucificaron. Lo crucificaron. Lo crucificaron. O sea, no esperemos nosotros. Él mismo dice, Jesucristo, usted, ningún siervo es mayor que su maestro. O sea, sus maestros persiguieron, a vosotros también lo van a perseguir. Si a mí me aborrecieron, sepan ustedes que ustedes también lo van a aborrecer por causa de mi nombre. Pues este es un mundo caído, mis hermanos, donde impera, donde gobiernan los deseos de la carne, nuestros deseos personales, en donde la santidad de Dios, mis hermanos, no es agradable. En donde hay muchas religiones que se hacen llamar cristianos, pero en realidad, mis hermanos, vendrían a ser lo que se conoce como nuevo fariseísmo o neofariseísmo, que no es más, mis hermanos, que empezar a darle vuelta a la escritura, torcerla, darle nuevos matices, nuevas interpretaciones, de forma tal de que se adapte, mis hermanos, a lo que a mí más me convenga y no a la santidad de Dios. Porque queremos estar cómodos, sí, queremos la salvación, sí, queremos la redención que se nos promete, pero también queremos vivir cómodos en esta vida. También queremos vivir sin problemas, sin tribulaciones. No queremos tener enemistades con nadie. No queremos estar siendo señalados como religiosos, como personas extremistas, como que estamos llevando muy lejos nuestras creencias. Nadie le gusta, mis hermanos, ser rechazado. Por eso muchas personas tienden a caer en una especie de cristianismo diluido de forma tal de que les sea más llevadero su cristianismo. Pero no es lo que enseñan las escrituras. Cuando tú decides ser santo, mis hermanos, como Dios es santo, vas a sentir el desprecio, el rechazo de muchas personas. Gente que tú amas, amigos de toda la vida, mis hermanos, compañeros de trabajo, falsos hermanos, porque muchas personas no toleran que sus obras sean traídas a la luz y sean reprendidas en la luz, mis hermanos. Ahora sí, vamos a leer la porción de la escritura que tenemos. Decimos que traemos esta porción de esta semana, se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Y de nuevo, después que todo lo que Pablo ha dicho, dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Vemos que Pablo, luego que cierra, mis hermanos, diciendo, hablando sobre la fidelidad de Dios, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está diciendo, Dios ha sido fiel con todo su remanente, con toda generación tras generación, Dios ha sido fiel con todas esas personas que son remanente fiel, que son fieles a Él. Fieles a Él, siempre, siempre, mis hermanos, entre del pueblo, siempre había un pequeño remanente que le era fiel. Con eso Dios avanzaba, mis hermanos, su obra, y a ellos los ha preservado. Entonces Pablo dice, después de todo esto, ¿qué diremos nosotros a todo esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá derrotarnos, verdad? Y es muy importante porque esta palabra, Dios es por nosotros, trae un mensaje mucho más profundo de lo que nosotros pensamos, mis hermanos. Dice con una pregunta que nos hace reflexionar, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces muchas personas utilizan esta frase como un mantra, como que es algo que nos permite a nosotros avanzar y hacer lo que nosotros queramos. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y van y hacen cualquier locura porque piensan que no van a poder ser vencidos porque estamos con Dios y creemos que es como un amuleto, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que no es así. De hecho, eso le pasó también al pueblo de Israel en los tiempos del rey, en el tiempo de los jueces, cuando estaba Elí, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, mis hermanos, fueron a pelear contra los filisteos y ellos mandaron a traer el arca de Jehová como si fuera un amuleto de la buena suerte para pelear contra los filisteos, y dice que el pueblo se enardeció y vio el arca de Jehová, ahora sí, Jehová está con nosotros, y era un pueblo que estaba apartado, mis hermanos, haciendo lo que le daba la gana. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, hacían lo que le daban la gana, hacían lo que les daba la gana con lo profano, habían abandonado, mis hermanos, habían despreciado las cosas santas de Dios, habían profanado las cosas santas de Dios, mis hermanos. Ya Dios no le hablaba a Elí. Empezó a hablarle fue a Samuel siendo un niño, mis hermanos. Y dice el Señor que se molestó con Elí, que le dijo, tú no has impedido que tus hijos hagan que profanen lo santo. Y ellos llevan esa arca, mis hermanos, como si fuera el amuleto de la buena suerte. Bueno, se llevaron fue una paliza tremenda y murieron los dos hijos de Elí y se robaron el arca. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vamos a aprender que la presencia de Dios no está con cualquiera y que no hay mantras, no hay membresías en iglesias, no hay ministerios, mis hermanos, que nos garanticen la presencia de Dios. Hay una sola cosa que garantiza la presencia de Dios en nosotros. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Porque no en vano está utilizando palabras claves, mis hermanos, que nos fue necesario definir de manera correcta a lo largo de este estudio de Romanos para que podamos entender el mensaje desde un punto de vista bíblico, no desde un punto de vista, mis hermanos, moderno o transformado, o mejor dicho, utilizando las palabras, redefiniendo las palabras de acuerdo a nuestro entendimiento actual, sino que hemos definido cada palabra clave, mis hermanos, desde la Biblia, para que podamos entender a qué se refiere el apóstol Pablo con esta carta. Cuando el apóstol Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Le está primero promoviendo, recordando esas grandes promesas que Dios ha dado. O sea, lo que le está diciendo, calma, tranquilo, que Dios ha dado lo más grande que tenía para dar a su propio Hijo y también a su Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Pablo está fortaleciendo el caso de la fidelidad de Dios, mis hermanos. Pero ¿qué significa eso de Dios por nosotros? Vamos a Mateo 1:23. Mateo 1:23, lo leen conmigo ahí en la pizarra. Cuando el ángel estaba hablando, mis hermanos, con respecto al nacimiento de Jesucristo, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significaba eso, mis hermanos? En aquel tiempo, Dios había escondido su rostro de Israel por la causa del pecado de Israel, de las 10 tribus del norte que fueron en el año 721, si mal no me equivoco, antes de Cristo. Ellos fueron dispersados entre las naciones por el reino de Asiria y luego vino Judá, mis hermanos, y también fue llevada cautiva a Babilonia. Luego 70 años después regresaron a Jerusalén a reconstruir el segundo templo y el Señor no habló por un tiempo prolongado, mis hermanos, y decía que había escondido su rostro hasta que viniera Jesucristo. Apartar la presencia de Dios. Dios había apartado su presencia de su pueblo, mis hermanos. Emmanuel traería de nuevo la presencia de Dios dentro de su pueblo. Será el Mesías prometido, mis hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, esa es la promesa del pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si nosotros leemos el libro de Apocalipsis que dice que entonces vio al Apocalipsis 21, vi la nueva Jerusalén descendiendo como ataviada como un marido para su esposo. Y entonces dice, entre otras cosas, mis hermanos, que estaremos con Dios y Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y Él estará con nosotros para siempre. Y Dios puso su tabernáculo entre su pueblo. La presencia de Dios. Y dice que es por medio de su Cristo, su ungido, su sumo sacerdote, se garantiza la presencia de Dios entre su pueblo. En Oseas 4, mis hermanos, una de las cosas que Dios le reclama al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas es que por causa de la ignorancia, del desconocimiento del pueblo, porque le faltó conocimiento al pueblo, su pueblo pereció. Y era por culpa de los sacerdotes que no enseñaban correctamente la palabra, no enseñaban correctamente a cómo vivir en la presencia de Dios. Jesucristo, mis hermanos, Cristo, el Mesías, el ungido, entendimos cuando hicimos la introducción de este libro de los Romanos, que se refería al sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, según lo que se nos enseña en Salmo 110. Ese sumo sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, que es desarrollado por el autor del libro de Hebreos, nos enseña que ahora por medio de Jesucristo tenemos constante presencia o acceso, mejor dicho, ante el trono de la gracia, que es la presencia de Dios. El trono de la gracia, mis hermanos, era la tapa del arca del pacto que estaba formada o cubierta por oro, mis hermanos. Tenía 2 ángeles cuyas alas se tocaban una entre otras y en medio de esas 2 alas, mis hermanos, representaba lo que se conocía el trono de la gracia o el propiciatorio, que ahí se manifestaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar ahí, mis hermanos, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y dicen, mis hermanos, que ya la presencia de Dios no se manifestaba dentro del pueblo de Israel. Jesucristo traería la presencia de nuevo y por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Entrad pues confiadamente ante el trono de la gracia para que halléis gracia para el oportuno socorro. Cuando Pablo dice que si Dios es con nosotros, está trayendo una revelación grande, mis hermanos, porque esto es sinónimo de victoria. Y yo te lo voy a nombrar. Yo te lo voy a demostrar, mejor dicho, perdona. Lo que la presencia de Dios garantiza a su pueblo es victoria sobre sus enemigos. Deuteronomio 20, 1 al 4 nos los dice. Dice,
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Por qué no deberían tener temor? Porque Jehová su Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. La presencia de Dios garantizaba la victoria de su pueblo. Es el mismo escenario, mis hermanos, porque nosotros tenemos una batalla espiritual. Pablo nos dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes, gobernadores de las regiones celestes, mis hermanos. Nosotros tenemos una lucha constante, por eso nosotros tenemos que portar siempre la armadura de Dios. Y estas aflicciones que nosotros tenemos, las aflicciones por ser cristianos, debemos siempre hacer la salvedad, mis hermanos, de que las aflicciones que se hablan aquí es para los que aman a Dios, por causa del nombre de Dios. No como dice el apóstol Pedro, que si vas a padecer, que no sea por malhechor, sino sea por causa de Cristo. Estamos en una guerra espiritual. Y estas palabras de aliento que tenemos en Deuteronomio, mis hermanos, son similares a las palabras de aliento que Pablo nos está diciendo en Romanos 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, no temas, la victoria está garantizada. No vas a ser vencido. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de Satanás sobre las personas de traer aflicciones? ¿Cuál es el propósito si no es que perdamos la fe? ¿Cuál es el propósito si no es que desmayemos? ¿Cuál es el propósito si no es que dejemos de confiar en Dios? ¿Cuál es el propósito si no es que nosotros, mis hermanos, no salgamos y dijimos: no, esto no es para mí, lo del cristianismo, esto no es para mí? Es una batalla por las almas que solo se gana por medio de la fe, por medio de la confianza a Dios, por medio de la fidelidad a Dios, preservados en el amor a Dios. Y ahora vemos, mis hermanos, que la presencia de Dios garantizaba victoria. Pero lo opuesto, la ausencia de la presencia de Dios, ¿o qué alejaba la presencia de Dios? La falta de la presencia de Dios, mis hermanos, era derrota segura contra los enemigos. ¿Por qué? Porque te ves superado, mis hermanos. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Las luchas que nosotros tenemos no podemos vencerla por medio de la carne. Son luchas espirituales, de entes espirituales que nos superan a nosotros en potencia, en fuerza, mis hermanos. Si no tenemos la presencia de Dios en nosotros, mis hermanos, vamos a salir derrotados una y otra vez. Y esto le pasaba a Israel, mis hermanos. Cada vez que el pueblo se apartaba, mis hermanos, y le era infiel a Dios y pecaba contra Dios, mis hermanos, salía con el rabo entre las piernas, salía derrotado, salía bien pateado, mis hermanos. Y Dios siempre se los hacía saber. En Josué 7, versículos 10 al 12, que dice: y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido. Además las han puesto en sus propias casas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espada delante de sus enemigos,
porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Que es lo que está diciendo el Señor por medio de aquí de lo que habló con Josué, mis hermanos. La razón por la cual Israel pierde con sus enemigos es porque ha pecado. Primero, agarraron cosas dedicadas al anatema. ¿Qué son anatemas? Cosas malditas. Cosas, mis hermanos, dedicadas a falsos dioses. Idolatría. Habían robado y mentido. ¿Qué es robar y mentir? No es quebrantar uno de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. No robarás, no mentirás. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Aleja la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios que no está en nosotros? No podemos decir, estamos en victoria. No, estamos entregados a nuestros enemigos. Lo que aleja la presencia de Dios en nosotros, mis hermanos, es la práctica del pecado. Pero gloria a Dios que en su misericordia dice, no estaré más con vosotros a menos que te arrepientas. Te arrepientas y te apartas, yo tendré misericordia de ti. Pero señal inequívoca, mis hermanos, de que estamos en grandes problemas cuando una y otra vez estamos cayendo en manos de nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos, mis hermanos? Lo que nos lleva a pecar. No estamos hablando de las aflicciones. Las aflicciones, mis hermanos, no son nuestros enemigos. Vamos a ver lo que son las aflicciones. El enemigo de nosotros es Satanás, la carne y el mundo. Si nosotros caemos en las seducciones que Satanás ha puesto a través del mundo, mis hermanos, y caemos en pecado, nuestro enemigo es el pecado y caemos en manos del pecado de la carne, que es lo que viene hablando Pablo en Romanos 8. Si hacéis morir las obras de la carne por medio del Espíritu, viviréis. Nuestro enemigo es la carne y tenemos que someterla al Espíritu, pero no podemos hacerlo sin el Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es el Espíritu? La presencia de Dios. No puedo vivir una vida pecaminosa y decir que vivo en victoria. No puedo vivir una vida, mis hermanos, entregada al pecado y decir que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios y andar pecando no compagina de acuerdo a la Biblia, mis hermanos. Por ende, entonces, tenemos que nosotros, si vemos que una y otra vez caemos siempre en la misma situación, mis hermanos, estamos cayendo delante de nuestro enemigo, porque Dios nos está entregando a nuestro enemigo, mi hermano, a menos que nosotros confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Ahora nosotros entendemos esto, mis hermanos. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Recordamos muy bien. ¿Quién eran los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice esa porción de la Escritura de Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos que recordar rápidamente lo que es un escogido. Un escogido, aquí no es, mis hermanos, un elegido, gnóstico, maniqueo, de lo que explican los calvinistas, no. Un escogido, mis hermanos, es Mateo 22, del 1 al 14, vimos que muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Y los escogidos quiénes son? Los que tienen las vestiduras santas. ¿Cuáles son las vestiduras santas? Apocalipsis 19, 7 al 8, mis hermanos, son las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos, ¿cuáles? Nosotros lo vimos ayer, Ezequiel 18 a partir del versículo 5, que dice Ezequiel 18 a partir del versículo 5, mi hermano, el que anda en los preceptos de Dios, que anda en los caminos de Dios, el que ama a su prójimo, el que no anda en usura, el que cuida del pobre, mis hermanos, que practica la justicia de Dios, ese es el que tiene las vestiduras santas. Esos son los que son escogidos por Dios, mis hermanos. Dice que nadie va a acusar a los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos justificó por medio de la fe en Jesucristo. Nos lo dijo también el mismo Pablo en Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos revestidos por la justicia de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. ¿Quién nos va a acusar delante de Dios si ya Cristo nos justificó? Eso es lo que está diciendo Pablo. Nadie te va a acusar. No empieza Romanos 8:1 también. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la misma idea aquí. Dice que por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, mientras estamos justificados por la fe en Jesucristo, estamos en paz para con Dios, ese shalom, esa plenitud delante de Dios. Pero esa plenitud, esa paz, esa justificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Por eso en esa porción de la Escritura, mi hermano, el versículo 34 de Romanos 8 dice que ¿quién es el que condenará a Cristo? El que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios como sumo sacerdote y el que también intercede por nosotros. En la figura del Antiguo Testamento, la ley de Dios, quien intercedía por el pueblo, mis hermanos, era el sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, es nuestro firme abogado, mis hermanos, nuestro fiel abogado que intercede por nosotros una y otra vez. Es aquel que se paró en la brecha entre Dios, mis hermanos, y los hombres, para resguardarnos a nosotros. Él tomó, mis hermanos, el pago de nuestro pecado, mis hermanos, y Dios lo puso sobre su cabeza para que tú y yo ahora vivamos en libertad, mis hermanos. Nadie puede acusar a los que están en Cristo Jesús, a los que viven en la fe de Jesucristo, mis hermanos, porque Él pagó, murió y está sentado a la diestra de Dios, mis hermanos. Eso que está sentado a la diestra de Dios significa que Dios aceptó como justo el sacrificio de Jesucristo, mis hermanos, y nos lleva a Daniel, en donde vemos que aquel hijo de hombre, mis hermanos, es sentado a la diestra de Dios, del anciano de días, que es el Padre, y se le dio reino por los siglos de los siglos, un reino que jamás terminará, mis hermanos. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros una y otra vez para que nosotros descansemos en Él. Tenemos paz estando en Él. Y esta es la parte muy importante, mis hermanos, porque nuestra vida depende de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Por eso que Él una y otra vez dice que nadie tiene vida si no es por medio de Él. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos entender que las aflicciones del tiempo presente no nos separarán del amor de Dios. ¿Y por qué Pablo hace esto, mis hermanos? ¿O por qué es necesario que Pablo le diga esto a la iglesia de Roma? Porque en momentos de aflicciones, mis hermanos, momentos de persecuciones, pueden venir muchas dudas a la mente de las personas, a la mente de los creyentes. Porque tendemos a creer que si venimos a Dios todos nuestros asuntos se van a arreglar. Como que toda nuestra vida va a mejorar. Pero Pablo se encarga de decirle, hey, recuerda esto, lo más importante que tenemos nosotros es nuestra relación de amor con Dios. Y esa relación de amor con Dios es lo que garantiza tu salvación y de eso nadie te lo puede quitar, hermano mío. Nadie. Cristo en un momento dijo, no le tengan miedo a los hombres que solamente pueden matar este cuerpo, más bien témale a aquel que puede matar el alma y echarla en el infierno. Pero si ya estamos en paz con Dios, no tenemos por qué tenerle miedo a Él, porque estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo y nadie nos podrá arrebatar, mis hermanos. Podrán agarrar como han hecho, mis hermanos, con nuestros hermanos en la fe, en países como Nigeria, países como en Sudán, mis hermanos, que han perseguido a cristianos, los han matado por causa de su fe, mis hermanos. Los han martirizado. Esta gente no ha negado su fe. Esa martirización, esa persecución no pudo arrebatar a los hijos de Dios de la mano de Dios. Están seguros, sellados para el futuro eterno.
Eso es lo que dice, no importa si te mueres creyendo en Jesucristo, si te mueres siéndole fiel a Jesucristo, no es tu final, es tu entrada a la gloria de Dios. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios, ninguna enfermedad, nada de lo que te toque, con lo que te pueda tocar el enemigo, significa que Dios te ha dejado de amar, que Dios te ha abandonado, que Dios te ha rechazado. No, porque estás en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Recuerda que estas son palabras para los que aman a Dios, no para los sinvergüenzas que se dicen que son cristianos. No, para los que aman a Dios. Aprendimos que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y Pablo, mis hermanos, en Romanos 8:35 dice, 8:35 y 36 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a nombrar tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. ¿Eso tiene acaso poder de separarnos de las promesas de Dios, del amor de Dios? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Aquí Pablo está citando el Salmos 44:22. El Salmo 44, mis hermanos, es un lamento comunitario de los fieles de Dios, de personas que eran remanente fiel, mis hermanos, y surge en una época de profunda crisis nacional en Israel, caracterizada por una severa derrota militar y la aparente indiferencia divina tras haber sido anteriormente una nación protegida por Dios. Ese salmo habla de que aún en medio de esa situación, nada les impedía serle fiel a Dios. Ellos dicen, si tú lees ese salmo completo, ellos dicen, nosotros no hemos abandonado tu pacto, nosotros no hemos ido porque estamos sirviendo eso. Aparentemente el salmista está teniendo como una queja, una querella contra Dios, mis hermanos. Y no es la primera vez que alguien que está pasando por una situación difícil tiene una querella contra Dios. Pero todo tiene un propósito. Pablo nos lo está diciendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Verdad? Aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Romanos 5, 3 al 5 nos dice, tiene la misma idea de esto que está diciendo Pablo, Romanos 8:35, nos lo había dicho en Romanos 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, aquí tiene el propósito de la tribulación, produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Fruto en el Espíritu. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo está señalando aquí? Las tribulaciones producen prueba, y la prueba es esperanza, ¿verdad? Porque es un proceso, mis hermanos. El amor de Dios ha sido derramado. Lo más importante que Pablo está señalando ahí es la presencia de Dios. El Espíritu ha sido derramado. ¿El Espíritu está en ti todavía? ¿Estás en la presencia de Dios? Estás a salvo. Sigue amándole a Dios. Estás a salvo. El proceso lo que sirve es para tu transformación. El proceso lo que está es trabajando en ti, formando tu carácter. Porque hay algo que tenemos que saber, mis hermanos. Vuelvo y lo digo. Tendemos, y en eso me incluyo yo, tendemos, mis hermanos, a creer que cuando venimos a Cristo, Dios nos va a poner, mi hermano, nos va a dibujar esos finales felices que veíamos en las películas de Disney. Unas cosas así que vamos a vivir en esta tierra, mis hermanos, en esta vida, en este momento. Como en perfecta paz, como que no va a venir ninguna aflicción, como que no va a venir nada, mi hermano. Y parece que cuando apenas nos viene cualquier cosa, tendemos a desanimarnos, mi hermano. Pero lo primero que tenemos que hacer, que cuando viene alguna tribulación, alguna situación, lo primero que tengo que yo examinarme, ¿estoy yo en la fe? ¿Estoy caminando en la fe? ¿Esto es una prueba o es consecuencia de algún pecado mío? Porque también, mis hermanos, hay muchas personas que dicen, uy, estoy recibiendo muchos ataques del enemigo. Todo es un ataque del enemigo. Todo es
el enemigo me está atacando, el diablo me está atacando, la gente es mala, pero muy pocos pudiéramos hacer autocrítica y de verdad tener una evaluación objetiva de nuestras vidas. Así como el Señor le dijo a Josué, el pueblo de Israel ha pecado, agarró de lo anatema cuando le dije que no, ha robado y ha mentido. Por causa yo no estoy con ustedes, me aparté de mi presencia de ustedes. Por eso es que estás de derrota en derrota. Es completamente distinto, mis hermanos, a cuando tú, viviendo una vida fiel a Dios, estás pasando por una tribulación. Son dos cosas distintas. La manera de saber diferenciar entre una y otra, mis hermanos, es ser honesto con nosotros mismos y ver y evaluar nuestra vida a través de la palabra y ver si de verdad le estamos siendo fieles a Dios, si estamos amando a Dios como Él dice, que es guardando sus mandamientos. Y allí yo voy a saber si yo estoy pasando por una tribulación que sirve para mi transformación, que va a obrar para mi bien, o simplemente yo estoy sufriendo consecuencias de mi pecado. Es muy importante saber, mi hermano. Y esto no es nuevo. Dios siempre hace todo el tiempo lo mismo, mis hermanos. Dios usa el mismo modo operandi. Por eso yo siempre le digo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no hace excepción de personas, mis hermanos. Job fue probado en medio de tribulaciones. ¿Qué pasó con Job? Si tú empiezas a leer el libro de Job, Job dice que Job era un hombre justo, intachable delante de Dios. Y le dice a Satanás, mira, ¿tú has visto a mi siervo Job como me ama? Míralo, como me siervo. ¿Qué le dice Satanás? Que me permita zarandear. Le dice, pero, jaja, ven acá. Quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te va a maldecir en tu cara. Y el Señor dice, hazlo. Yo sé quién es Él. Hazlo. Y Job, mi hermano, pasó por lo mismo que pasó la gente del Salmo 44. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué esto? Sí. Él se preguntaba, sí. Él empezó con una querella contra Dios, sí. Él empezó, mis hermanos, a preguntar a Dios, pero no se apartaba de la presencia de Dios. Aún en su dolor, en su duda, aún, mis hermanos, en aquella situación, él no apartaba, decía, yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré. Yo quiero estar delante de ti y preguntarte a ti qué fue lo que pasó, que me digas qué hice yo de mal. Contéstame. Y el Señor llega al final y le habla y le dice a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, aquello? Le está diciendo, ¿acaso eres tú más sabio que yo, Job? ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque el proceso te ayuda a ver a Dios con tus propios ojos. A experimentar el Dios de la Biblia. A ser aprobado en la fe. Porque todos y cada uno de los fieles de Dios a lo largo de la historia han sido probados en la fe. Nosotros no somos los especiales. Por eso es que yo tengo alta animadversión por las falsas prédicas motivacionales, mis hermanos. Porque no es así. La transformación que lleva a cabo Dios en los seres humanos es profunda, va de raíz, va al corazón, arráncalo de este mundo y nos transforma conforme a la imagen de Jesucristo. No tiene nada que ver, mi hermano, con la cursilería de este mundo, que pone paños tibios en nuestras heridas y nuestras malformaciones, mi hermano. Vemos que Abraham también fue probado cuando se le pidió que sacrificara a Isaac. Vemos, mis hermanos, que Pedro y los demás discípulos fueron entregados a Satanás para ser zarandeados como a trigo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Le dice a Pedro, mira, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor le dijo, no, yo oré y reprendí a Satanás que se fuera. No, le dijo, he orado para que no le falte la fe. ¿Y qué significa zarandearos como a trigo? Cuando tú zarandeas el trigo, ¿qué sale? Granos de trigo, bota fruto. Cuando tú zarandeas un hijo de Dios, ¿qué sale? Fruto del Espíritu. El proceso del zarandeo es ver si hay fruto de ti o no. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Déjame zarandearlo. Si da fruto en el Espíritu es tuyo, si no es mío. Si no es mío. Si no, su confesión es de boca para afuera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Quién es el único que ve los corazones? Dios. Satanás no puede ver tu corazón. Satanás no puede saber si tú crees o no.
Y Dios, mis hermanos, es un Dios justo, es un Dios legal. Él dice, yo voy a salvar por gracia a lo de la fe, a lo que me aman. Satanás dice, bueno, pero tenemos que demostrar que te ama. ¿Cómo te va a demostrar que te ama? En la adversidad, en la tribulación, en los problemas, cuando las cosas no le vayan como Él quiere. Ahí se ve cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. En el de Job estaba Dios. En el de Abraham, mis hermanos, estaba Dios. En el de los discípulos estaba Dios. Pedro lo dice, mis hermanos, primera de Pedro 1, 3 al 9. Dice, y esto es lo mismo que dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero fíjate esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, las pruebas nos ayudan a ver si lo que nosotros tenemos como fe de verdad es más preciado que el oro. A ver, porque por medio de esa fe, la salvación, mis hermanos, es un regalo, pero se obtiene por un medio, y ese medio es la fe. Si no tienes fe, no tienes el medio por el cual obtener tu salvación. ¿Cuándo es esa salvación, mis hermanos? La salvación de vuestras almas. Obtener una salvación. El fin de vuestra fe es obtener la salvación. Eso es al final, mis hermanos. Estamos a salvo, es en el día de la redención. Pero eso solo se alcanza por medio de permanecer en Jesucristo. Las aflicciones y las tribulaciones sirven para revelar el verdadero carácter del creyente a fin de ver si es digno de alcanzar el galardón, mis hermanos. Nadie tiene el poder de separarnos del amor de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 37 al 39? Ya estamos entrando a la recta final de esta prédica de hoy, mis hermanos. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de Jesucristo en la presencia de Dios. No podemos vencer sin Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos claramente que podemos vencer en todo por medio de Cristo, estando en Cristo, mis hermanos. Tenemos por ciertísimo que nada tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Pero una pregunta, ¿será que nosotros podemos nosotros mismos alejarnos del amor de Dios? Sabemos que ni la muerte, nos vamos a morir, y sabemos que si nos morimos vamos a dormir hasta que Dios venga a resucitarnos, mis hermanos. Sabemos que ninguna tribulación puede separarnos del amor de Dios. Si nos mata, pues nos mataron. Sabemos, mis hermanos, que ni siquiera ningún ángel caído, ni ninguna potestad, ni ninguna entidad del reino espiritual puede separarnos del amor de Dios. No tienen el poder, no tienen la capacidad de arrancarnos de sus manos, mis hermanos. Ni lo que pasó en el pasado, ni lo que está sucediendo en el presente, ni lo que viene en el futuro, nada tiene el poder de arrebatarnos del amor de Dios en la promesa. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros alejarnos del amor de Dios? No vamos a especular, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Aquí no vamos a filosofar. Aquí vamos a dejar que la palabra nos hable. Juan 15, 4 al 10. No vamos a leer de 4 al 10, sino vamos a leer de 4 al 6. Y después ahí brincamos al 9, mis hermanos. ¿Qué dice?
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Quiero que veas el énfasis en la palabra permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. De nuevo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como el Padre me ha amado, este es el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Aquí Cristo nos enseña cómo permanecer en él. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay gente que dice que tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo que no? Tú tienes que permanecer en el amor de Dios. No nos lo dice Josué. Israel se apartó de mí y empezó a pecar. ¿Y qué es pecar? No permanecer en el amor de Dios. Porque ¿qué es guardar los mandamientos? Amar a Dios. Si me amáis, guardar los mandamientos. Está claro, más claro que el agua. Y Cristo dice, el que no permanece en mí es echado fuera. El que no permanece en él. Si hacemos una analogía con la boda del Cordero, ¿qué es, mis hermanos? No está vestido de acuerdo a la ocasión. No está vestido de santidad, porque guardar los mandamientos de Dios es caminar e imitar la santidad de Dios. Nosotros no obedecemos a Dios para ser salvos. Nosotros obedecemos a Dios para amarlo y para imitar su santidad. Esas son las instrucciones de Dios, su Torah. Que Dios reprenda al diablo que dice que eso no hay que obedecerlo. Mentiroso diablo, sea reprendido por el Señor. Llévate de tantas mentiras, de tradiciones neofarisaicas que inventaron algo que la Biblia no dice. La Biblia dice, mis hermanos, que debemos permanecer en el amor de Dios. Y las aflicciones del mundo nos ayudan a ver si de verdad nosotros vamos a permanecer en el amor de Dios. Porque lo único que no pueden hacer las aflicciones del mundo es evitar que nosotros amemos a Dios. No. Tenemos un ejemplo en la Biblia. Cuando Nabucodonosor hizo su estatua, mis hermanos, mandó todo el pueblo a venerarla, a postrarse ante la estatua, y el que no lo hiciera sería muerto. Y lo hicieron, todo el mundo se postró, menos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Él dijo, caliéntame el horno de fuego 7 veces y me lo echas allá adentro. Él dice, bueno, nos echará. Nosotros no vamos a pecar contra nuestro Dios. Ahí demostraron ellos que para ellos era más valioso no pecar contra su Dios, serle fiel a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre su propia vida, mis hermanos, que tratar de preservar, porque cualquiera hoy, muchos creyentes, mi hermano, creyentes entre comillas, ¿qué harían? No, bueno, pero nada más arrodíllate ahí rápido, eso no va a pasar nada. Después Dios te perdona. No. El tiempo de la prueba es ese. El tiempo que vas a pasar la prueba es ese. Y Dios se glorificó y Dios lo salvó. La fidelidad a Dios, mis hermanos, sirve para la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Hebreos, mis hermanos, nos dice, Hebreos 3:12, si nosotros mismos podemos alejarnos del amor de Dios. Nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, pero nosotros podemos alejarnos del amor de Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos 3:12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo puedo llegar y apartarme del Dios vivo, mis hermanos, en pos del engaño del pecado. ¿Qué es el engaño del pecado? Lo que le pasó al pueblo de Israel con Josué.
Y si no me arrepiento, moriré en mi pecado. Y si muero en mi pecado, ¿puedo decir que soy salvo? Porque una vez hice la oración de Jesucristo, mi hermano. No, porque la salvación no es algo que se gana o se pierde. La salvación es alguien. La salvación es Jesucristo. Estoy en Cristo, estoy en una relación con Dios por medio de Cristo, estoy salvo. Pero si no permanezco en Cristo, no soy salvo. Y para permanecer en Cristo, mis hermanos, tengo que serle fiel en amor, porque esto se trata de una relación de amor. La Biblia habla de una relación de amor. A propósito de hablar de amor, que hoy un día que alrededor del mundo se celebra el Día del Amor y de la Amistad, muchas iglesias practican este paganismo, mi hermano, y lo incorporan a sus quehaceres teológicos, y mucha gente cree que sí, hoy es un buen día para practicar el amor. No, todos los días es un buen día para practicar el amor a Dios y al prójimo. Todos los días, no es un día, mis hermanos, lo llaman el mes del amor. Cristianos llaman esto el mes del amor. Eso me avergüenza a mí, que la iglesia se haya contaminado con eso. Es vergonzoso que la iglesia siempre, mi hermano, se deje contaminar por Satanás. Pues son ideas filosóficas, mi hermano, traídas del mundo. Dios no necesita que el hombre lo defina. Dios no necesita que Dios no necesita que el hombre embellezca su obra. Su obra es hermosa en sí mismo por medio de Jesucristo. Es una obra que perdura para siempre y es hecha para que sea un estilo de vida, no un evento casual, un día al año. Donde nos acordamos que tenemos que amar a nuestras esposas, donde tenemos que acordarnos que tenemos que amar a nuestros amigos, donde tenemos que ser amables por un día, por el resto del día somos impíos, mi hermano. No, no es así. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas todos los días. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos todos los días. Tenemos que ser amables con las personas todos los días. Y cuando no lo somos, tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que saber dar buenas dádivas todas las veces, mi hermano. Esta fecha comercial viene a la iglesia y ¡pum! Se mete en ese mismo lío. Esto es, mi hermano, lo que dice Efesios 2, lo digo claramente. No es con intención de ofender a nadie. Esto es, mis hermanos, siguiendo las corrientes de este mundo, que está bajo el príncipe de la potestad del aire. Porque eso no es bíblico. ¿San Valentín de dónde? En la Biblia. ¿De dónde? Eso es creación de Satanás. No lo ven porque se ve bonito por un corazón. No, mi hermano, no es bíblico. No viene de Dios. El amor de Dios es otra cosa. Yo sé que, bueno, esto no gusta a muchas personas, pero predicamos la verdad, no predicamos para agradar a los hombres. Apocalipsis 2, 1, 7, ¿qué dice, mis hermanos? En cuanto a ver si nosotros podemos alejarnos del amor de Dios. Apocalipsis 2, 1 al 7, este es el ángel. Jesucristo hablándole al ángel de la iglesia en Éfeso. Le dice a su escriba Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel se puede entender, mis hermanos, como el pastor, el mensajero. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cristo se presenta como el sumo sacerdote. ¿Cuáles son las 7 estrellas en su diestra? Lo dice en el capítulo 1. El que anda en medio de los 7 candeleros, mi hermano, el sumo sacerdote, eso representa lo que es el escenario del templo. Dice esto, el sumo sacerdote. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, le dice. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. La palabra prohibida entre los reformados. Obras. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que hay que vencer para alcanzar ese árbol de la vida. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios aquí a ese pastor? Mira, trabaja arduamente, conoce quiénes son falsos maestros y quiénes no son falsos maestros. Estás por amor de mi nombre trabajando duro, pero tiene un problema, deja tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Estás haciendo todo y defiende el nombre de Dios. Dice, tú estás enseñando mentira, tú estás enseñando maldad, pero si te olvidaste de tu deleite de Dios. ¿De qué nos vale, mi hermano? Y esto es un llamado de atención para nosotros los ministros. El ministerio no da salvación. Yo puedo hacer grandes cosas para Dios, pero si yo no estoy, mis hermanos, deleitándome en la presencia de Dios, amando a Dios y que Él sea mi primer amor, Él sea lo que gobierne mi vida, Él sea lo que le dé sentido a mi vida, lo que me dé identidad, lo que me mueva, mis hermanos, en amor, en deleite, en pasión, yo he caído. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida, mis hermanos. Yo no puedo ser cristiano sin Cristo. Yo no puedo ser hijo de Dios sin Dios, si no me deleito en Él. Por eso primero estoy con Él, primero me deleito en Él y luego hago cosas para Él. Es como cuando estaban Marta y María. Marta afanada haciendo cosas y se molesta. Maestra, ¿tú no ves que mi hermana no me está ayudando? Pero ella escogió la parte que le va a quedar eternamente. Ella está sentada a mis pies escuchando mi palabra. Tú estás haciendo cosas para mí. No se trata de hacer cosas para Dios. Se trata primero de deleitarte en Él. Apasionado por la presencia de Dios, por amarle, por adorarle. Es como cuando David pecó contra Urías Eteo y contra Dios, mis hermanos. ¿Y qué hizo David? Primero que le dijo a Dios, no me apartes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por nada del mundo me apartes de ti. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no queremos que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Lo más importante que tiene un ser humano que está en Cristo es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Ese es nuestro mayor patrimonio, mis hermanos. No es nada que nosotros podamos tener en este mundo. Permanecer en Cristo, mis hermanos, es el llamado. Primera de Juan 4, 15, 17 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. O es lo mismo, si el que permanece obedeciendo los mandamientos de Dios, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 5, 11, 13 nos dice el testimonio de la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, estando en Cristo, en el amor, como Cristo nos dijo, el que permanece en mí guarda mis mandamientos. Y si estamos en Cristo tenemos vida eterna. La vida eterna, mis hermanos, no es algo que se da y se quita, mis hermanos. No, es alguien. Habito en la presencia de Dios, estoy a salvo, mis hermanos. Ese es el mensaje, permanecer en Cristo. Por eso Pablo empieza el libro de Romanos, mis hermanos. Ahora ninguna condenación hay para los que están en tiempo presente, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mis hermanos. Y dice que una mente en la carne no puede someterse a Dios y está en enemistad de Dios, porque no se puede someter a la ley de Dios, mis hermanos. Y tampoco puede. Y dice que si andamos conforme al Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Y somos de Cristo. No somos de la carne. Y ahí está el mensaje, mis hermanos. En conclusión, para ya cerrar este capítulo, mi hermano, 8 del pináculo, de este libro, de esta carta, dice, o veníamos diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan en el Espíritu y no en la carne, mis hermanos. Cristo nos libertó de la ley del pecado y de la muerte
en su ley del espíritu de vida para que andemos en la vida. Si por medio del espíritu, la presencia de Dios, vencemos a nuestro enemigo y hacemos morir a nuestro enemigo, que son las obras de la carne, mi hermano, viviremos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Una mente carnal no se sujeta a la ley de Dios porque está en enemistad con Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Tanto nosotros como la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios en la redención. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la vida venidera. Por tanto, seamos fieles. Tenemos por cierto y comprobado que Dios es fiel para los que le aman. Para los que le aman. No espere usted promesa de Dios cumplida en su vida si usted no le está amando a Dios. Y les preserva en su amor. Por lo tanto, descansemos en sus promesas sin preocuparnos porque ya estamos justificados en Cristo. Los que le aman son conocidos en la presencia de Dios y estos alcanzan las promesas a las cuales fueron predestinados. Dios siempre se reserva un remanente de fieles en cada generación, los que le han sido fieles, los que le aman, los que guardan sus mandamientos, mis hermanos. La presencia de Dios está en aquellos que le son fieles y estos vencen a sus enemigos, que son espirituales. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nada puede apartar del amor de Dios a aquellos que le aman de verdad y no se apartan de él, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que vivir en una relación constante a Dios, estar siempre pendientes, mis hermanos, cómo estamos viviendo. Y si algo nos está causando problemas, mis hermanos, confesar nuestro pecado y apartarnos, porque no queremos, mis hermanos, ser hallados desvestidos, desnudos. Queremos ser hallados en la justicia de Cristo. La salvación es por gracia, mis hermanos, es un regalo, pero se alcanza por medio de la fe. La fe es fidelidad a Dios y no se le puede ser fiel a Dios si no se le está amando guardando sus mandamientos. No existe la fe, no es esa mentira filosófica, es algo como que yo creo. No. Creer en Dios, bíblicamente hablando, mis hermanos, es serle fiel a Él y caminar de acuerdo a sus instrucciones, amando. Así que oremos para que la palabra de Dios, mis hermanos, cale en nuestros corazones, nos ayude a crecer. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y te damos gracias por tu buena, perfecta y grandiosa palabra que nos cuida, Señor, nos hace sabios, Señor, Padre Dios Todopoderoso, y nos transforma, Padre, a la imagen y semejanza de tu Hijo, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre Dios Todopoderoso, a serte fieles, Señor, y a permanecer en tu amor, Padre, para que demos más fruto, Padre. Sabemos que nada nos podrá separar de ti, Señor, y sabemos que estamos seguros en tu presencia, Señor, Padre, y que solo en ti y en tu amor, Señor, estaremos preservados, que solo tú nos puedes, Señor, preservar, Señor, Dios Todopoderoso. Y que tú, Señor, Padre, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, si permanecemos siendo fieles a ti, Señor, veremos el gran propósito que tú tienes para esas pruebas, para esas tribulaciones, para esas situaciones que nos transformarán cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Y sabemos que si permanecemos en ti, aunque seamos imperfectos, Señor, tú nos perfeccionarás en tu amor, Padre. Señor, siéndote fieles a ti, no nos deje caer en la tentación, no nos deje apostatar de ti, no nos dejemos, Señor, por favor, no nos dejes, Señor, apartarnos del Dios vivo, Señor, endurecidos por el pecado, Señor, y el engaño de este mundo, Padre. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para no caer en ese sistema, Señor, de maldad que Satanás ha puesto, Señor, bajo las acechanzas y las mentiras del mundo, Padre, sino que tengamos nuestra mente posicionada en las cosas del cielo, en las cosas del Espíritu, Señor, Padre, que una mente en las cosas del Espíritu es vida y paz para contigo, Padre. Yo oro, Padre, para que esta palabra llegue, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a todas las personas que escuchen esta palabra, Señor, sirva de edificación, Señor, y crecimiento para gloria y honra de tu nombre. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.